¿Cuántos han venido con su familia, con sus seres queridos aquí? Ok. Tómale de la mano que está a tu lado, a tu familia. Si es tu familia, no te aproveches. No es que feo va a ser mi familia. No. Y dile, te amo. Amor, te amo. Aunque a veces me equivoco y te fallo. Pero eso no quita que te ame. Y voy a tratar de bendecirte siempre. Amén. La familia es uno de los elementos, por decirlo así, que Dios creó de una manera muy especial. Tiene mucho valor. Es extremadamente importante. Y debemos entender que la familia no solamente es el presente, sino que vamos a un futuro. Pero también debemos recordar que tenemos un pasado. Permítame ir a la Biblia un poco esto, porque en la Biblia vamos a encontrar varios personajes, todos ellos con virtudes y defectos, que nos van a ayudar a entender y aprender un poco más acerca de lo que Dios quiere con nosotros como familia. Partiendo desde el Génesis nos vamos a encontrar con los patriarcas, comenzando con Abraham. Abraham, quien fue desarrollando su fe, una fe robusta, una fe inspiradora, pero después nos vamos a encontrar con su hijo Isaac, quien aunque ama a Dios, no era muy perfecto, que digamos, porque él tuvo preferencias por alguno de sus hijos. Preferencias que marcaron el desarrollo de la familia. Preferencias que de alguna manera hizo que él se relajase en cómo enseñaba a sus hijos. De tal manera que nos vamos a encontrar con que Isaac, con su hijo mayor Esaú, no lo formó tan bien, que Esaú, al parecer en el trayecto del tiempo, se apartó de los principios que debería haber recibido en casa. Nos encontramos con el hijo menor, Jacob, que era un mentiroso, un tramposo, y posteriormente nos vamos a dar cuenta que los hijos de Jacob, pues, querían matar a su propio hermano, que había envidias, celos, al cual a su hermano lo terminan vendiendo. Y vamos a ir observando que en el paso de las generaciones, la fe con la cual comenzaron como familia se va enfriando. Algo hicieron o dejaron de hacer. Más adelante, si seguimos leyendo el texto bíblico, nos vamos a encontrar con David, que establece un reino fuerte, pero un hogar débil. Un rey que prácticamente establece un imperio, pero no una familia, porque entre sus hijos se van dañando, sus hijos le quieren quitar el trono al padre, no hay una unidad familiar. Posteriormente vamos a observar en 1 Samuel 2 al sacerdote Elí, cuyos hijos el texto bíblico dice que eran hombres impíos que no conocían al Señor. Por ello la familia sacerdotal de Elí fue cortada. Algo se hizo mal. Y esto nos va a permitir entender que es importante trabajar en la siguiente generación. Si nosotros leemos en Jueces, ni bien fallece Josué, en Jueces 2:10, y permítame leer, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Es decir, toda la generación de Josué y de todos sus contemporáneos, aquellos que habían andado en el desierto, que vieron el obrar de Dios, ellos mueren, pero lo más trágico de todo esto es que sus hijos no conocieron al Señor. Se perdieron. Algo pasó. Esa nueva generación no conocía al Señor, porque la generación que conoció al Señor no transmitió adecuadamente su fe. Esa generación que había visto el mover de Dios no transmitió esa fe como debiera. Y debemos entender que el silencio de una generación produce ignorancia espiritual en la siguiente. Lo repito, el silencio de una generación produce ignorancia espiritual en la siguiente.
si no somos capaces de transmitirle la fe a nuestros hijos, el mundo se va a encargar de llenar ese vacío con sus propios valores. Y aunque la fe no se hereda, esta se debe enseñar, se debe transmitir, se debe moldear. Y muchas veces no se está haciendo. Y es algo que debemos hacerlo. Y debemos aprovechar el tiempo, porque el tiempo pasa muy rápido. Y no nos percatamos. El tiempo pasa más rápido de lo que nos podemos imaginar. Por ejemplo, yo no sé quiénes crecieron con el televisor en blanco y negro. Ajá. Cuando no había control remoto. Cuando quizás tú eras el control remoto. Anda, cambia de canal, anda, cambia. Cuando no había internet. Cuando jugabas en la calle. ¿No? Quizás conociste los long play, ¿no? Los discos de vinilo. Cuando no había las redes sociales. Y estás vivo. Y tus hijos se sorprenden. ¿Cómo pudiste vivir sin eso? Pero si reaccionas, te vas a dar cuenta que el tiempo pasó muy rápido. Y si el tiempo pasa rápido, entonces quiere decir que debemos aprovecharlo para impactar a la siguiente generación. Porque debemos dejar legado, un legado de fe a la siguiente generación. No solamente darle una profesión, que está bien, pero la vida vale más que ello. Debemos transmitirle fe, una herencia, un legado espiritual. Y Jueces nos está mostrando que una generación que no transmite adecuadamente la fe terminará dañándola a futuro. Porque la siguiente generación tuvieron una generación sin Dios. Pero vamos a ir viendo en el Salmo 78 cómo podemos corregir eso. El Salmo 78 nos va a hacer la contraparte de lo que ocurrió en Jueces. Y permítame avanzar. En Salmo 78, desde el versículo 2, dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Es decir, si has entendido que Dios ha estado obrando en tu vida, debes comunicarlo. Los israelitas vieron milagros, vieron el mover de Dios, pero no supieron enseñar ni vivir eso en sus vidas. No supieron transmitirlo. Lo que está diciendo es que debes contarlo y debes vivirlo. Porque si lo cuentas sin vivirlo, tus hijos solamente van a percibir una tradición y una tradición vacía. Ellos necesitan un ejemplo auténtico de lo que es amar, de lo que es obedecer y de lo que es confiar en Dios. Contarles cosas sin un testimonio vivo es solamente contarle cuentos de hadas. Y tus hijos no necesitan más cuentos de hadas. Necesitan un ejemplo real. El verso 4, Salmo 78, 4, dice: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Es decir, debes contar las obras que Dios ha hecho en tu vida. Tus hijos necesitan escuchar testimonios concretos, un testimonio concreto de lo que está en la palabra, de lo que ocurre en la iglesia, de lo que ha ocurrido en tu familia, de lo que ha ocurrido en tu vida, porque la memoria espiritual va a fortalecer su fe. Ellos necesitan grabar en su memoria, esa memoria espiritual, lo que ha acontecido, para que fortalezca su fe. Tú tienes que tener muy presente, el mundo los está adiestrando. Ellos pasan horas aprendiendo lo que el mundo les está enseñando, tanto en el colegio, en la universidad, en el streaming, ya sea Disney Plus, Netflix, lo que sea, o a través del internet. Y muchos padres no están haciendo nada. Hay otros que creen que solo con traerlos un par de horas a la iglesia es más que suficiente para que en la iglesia, con los niños, le enseñen los principios. Pero eso no basta. Somos nosotros los responsables de guiar a nuestros hijos para que tomen su decisión por el Señor. Y eso va a demandar tiempo. No debemos dejar de lado nuestra tarea. El mundo va a seguir haciendo su tarea. Nosotros debemos cumplir la nuestra. Tenemos el compromiso de enseñarles y darles ejemplo de una vida que ama al Señor.
Y hacemos esto, en primer lugar, por amor y gratitud a Dios, pero también por amor a nuestros hijos, para que ellos terminen repitiendo esto a sus propios hijos. En Proverbios 23 nos habla, o 13, perdón, nos habla de que es bueno, o el hombre bueno dejará herencia para los hijos de sus hijos. Y no se refiere simplemente a una herencia material, sino algo que es más trascendental. Y si tú eres sabio, entonces debes dejarle una herencia espiritual, no solamente para tus hijos, sino prepararlos a ellos para que la transmitan a sus hijos. Y tienes que actuar con sabiduría. El verso 5 dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó, y lo repito, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen o que la enseñasen a sus hijos. Es decir, Dios no dejó al criterio de cada familia si deben enseñar o no los principios de la palabra a sus hijos. No, Él lo mandó, es un mandato y los mandatos son para obedecerlos. Debes enseñarle a tus hijos lo que Él es y lo que Él hace. Y quizás alguno puede decir, no, pero yo no los debo obligar cuando ellos sean grandes, que tomen su decisión. No, yo los voy a educar en la verdad. Al final realmente ellos van a tomar su decisión, pero yo no los voy a abandonar, yo les voy a enseñar. Así como cuando tienes en claro que les vas a enseñar que tienen que tener cuidado con las drogas. No los dejas a la deriva, a que algún día ellos decidan si la droga es buena o es mala. Tú les vas a avisar con tiempo, tú les vas a transmitir, les vas a enseñar lo que consideras que es correcto. Y lo correcto para ellos es que necesitan de Dios. Y tienes que enseñárselos. Y Dios estableció que su palabra sea transmitida a través de padres a hijos. Ellos no van a aprender solos. Por lo tanto, tu enseñanza tiene que ser intencional, tiene que ser constante y tiene que ser práctica cada día. Debes contarles los testimonios familiares de los que tú puedas conocer y de tu propia vida a ellos. Deuteronomio 6, del verso 6 y 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Está diciendo, háblales del Señor, no solo los domingos. Sé diligente en esto, tienes que hacerlo constantemente. Hazlo de una manera natural. Te va a exigir esfuerzo, paciencia, perseverancia, pero no basta solamente con que los traigas los domingos. Tu mayor trabajo se va a realizar en casa. Debes ser intencional para transmitir la fe. ¿Me estoy dejando entender? Tienes que ser intencional, no es casualidad. No es que otro va a cumplir tu trabajo a través de la enseñanza con los niños. Es tu trabajo, es mi trabajo, la formación de nuestros hijos. Volviendo al Salmo 78, el verso 6 dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Observen esto, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. La meta no es solo que los hijos reciban información, sino que ellos aprendan a confiar en Dios. Porque a veces solamente les transmitimos información. Ellos aprendan la historia de Noé, de Moisés, de José, se llenan de información para después con esa información refutarte. Porque no le has transmitido el amor envuelto en ello. No le has transmitido que tienen que aprender a confiar en Él. En los libros de los jueces vemos que la idolatría de las naciones vecinas sedujeron a Israel. Y si queremos que eso no ocurra con nuestros hijos, es necesario formar convicciones sólidas. Porque lo que queremos evitar es que la influencia externa los aparte del Señor. Debemos recordar que nuestros hijos suelen confiar en las personas en las cuales nosotros confiamos. Si nosotros confiamos en un familiar, en un amigo, o aún en el mecánico o en algún electricista, ellos en su momento van a recurrir a aquellos en los cuales nosotros confiamos. Ellos van a recurrir, mi papá iba a tal mecánico. Ellos terminan confiando en aquellos en los cuales nosotros confiamos. Y si los padres no expresamos nuestra confianza en Dios, ellos tampoco lo van a hacer.
Porque muchas veces los padres acá somos muy santos y terminamos viviendo una vida de contradicciones, porque en la casa somos otras personas. Y ellos ya no terminan confiando en Dios, porque los padres no expresamos la confianza en Dios como debiéramos. Y aunque nosotros podamos decir, no, pero ellos escuchan las prédicas, además la palabra de Dios no vuelve vacía. Y eso es cierto, pero nosotros debemos procurar que la tierra donde cae esa palabra sea buena. Debemos quitar las piedras del camino, los espinos del camino, debemos arar esa tierra. Nosotros somos el mayor mensaje que ellos van a recibir. Nosotros somos el ejemplo que ellos van a observar para confiar en Dios. Tenemos esa gran responsabilidad que es un mandato para que ellos aprendan a confiar en Dios. Permítame seguir leyendo en Jueces capítulo 2, porque vamos a ver qué pasó con estos israelitas, del verso 11 y 12. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Estos hijos se desviaron e hicieron lo malo. Debemos entender hoy que nuestros hijos, la generación nueva, está más tecnificada que antes. Va a ser más próspera materialmente que la nuestra. Y muchas veces esto hace que terminen abandonando la fe en Dios. Y lo podemos observar. Estados Unidos, Europa, progresaron materialmente, pero dejaron al Señor. Por eso es importante constantemente ser agradecido con el Señor por todo lo que Él provee para nuestra casa. Para que ellos sepan que esa provisión, que es buena, no es solamente fruto de nuestro esfuerzo, es consecuencia de la bendición de Dios. Por eso debemos instruir a nuestros hijos en sus caminos. Nuestra responsabilidad y privilegio es dejar un legado de fe a la siguiente generación. Y esto es para todos, no solamente para los que son padres. Todos debemos transmitirle esto a la siguiente generación. Así que tenemos esta responsabilidad y este mandato. Ellos deben aprender a confiar en Dios. El verso 8, Salmo 78, 8 dice, y no sean como sus padres, generación contumaz. Contumaz quiere decir porfiada en un error. Una generación rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Luego el salmista va a ir mencionando, no lo vamos a leer todo, pero va a mencionar una larga lista de errores de la generación que estuvo en el desierto. Una generación que terminó dándole la espalda al Señor en los tiempos de crisis. Ellos no guardaron el pacto, olvidaron las obras del Señor, se rebelaron, y hay una lista de cosas que cometieron ellos. Y Dios quiere que la generación que viene sean mejor. Por eso dice, no sean como sus padres. El Señor quiere que la generación que viene sea mejor. Y ese es el deseo de todo padre, que los hijos sean mejor que nosotros. Que los hijos sean mejores. Y eso es lo que el Señor está buscando. Por eso debemos aprender de nuestros errores, pero también ver los errores de los otros. Y el Señor nos lo está mostrando a través de los israelitas. No cometan los mismos errores. Debemos enseñar a nuestra generación que viene a confiar en el Señor. Y solo se confía en alguien al cual se conoce. No puedes confiar en alguien que no conoces. Y este fue el principal error de los israelitas. Jueces 2:10. Se levantó después de ellos, otra generación que no conocía a Dios, ni la obra que Él había hecho por Israel. Y acá hay dos detalles básicos. Primero es, no conocían a Dios. No sabían cómo era Dios. No sabían qué cosa le gustaba o qué cosa no le gustaba al Señor. No sabían qué es lo que Dios amaba o lo que no amaba. No conocían su carácter. Si nosotros conocemos a un Dios que es soberano, que es fiel, que es amoroso, que es lleno de gracia, misericordia, omnipotente, omnipresente, eso debemos transmitirlo a la siguiente generación para que ellos conozcan a ese mismo Dios. Ese Dios que revela su escritura, su palabra. Por eso es importante que aprendan desde la palabra. Por eso debemos aprovechar cada oportunidad para compartirles, para instruirles. Instruirnos nosotros, para instruirlos mejor a ellos. No solamente es darles teoría, sino práctica.
porque esto va a moldear el carácter de Dios en la vida de ellos. Si Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, debemos reflejar ese carácter. Porque si tú y yo andamos peleados, al final de cuentas eso es lo que van a terminar viendo nuestros hijos. Porque nosotros somos esa ayuda visual del carácter de Dios para la siguiente generación. Porque hoy nuestros hijos están aprendiendo más desde la forma visual. Ya no es como antes, que era simplemente la teoría, no. A ellos se les enseña y se les moldea desde pequeño a observar visualmente. Y nosotros como padres somos ese ejemplo visual de cómo debe reflejarse el carácter de Dios. Tenemos un arduo trabajo y tenemos que esforzarnos en ello. Si la siguiente generación escucha que Dios, nuestro Padre, es amor y nos ve peleando, estaremos representando mal el carácter de Dios. La siguiente generación tiene que ver claramente en ti y en mí el reflejo del carácter del Padre. Así que debemos vivir nuestra fe de una manera real. Pero el texto sigue mencionando, Jueces 2:10 dice, ni las obras que él había hecho por Israel. Esta generación no sabía las señales y prodigios que Dios había hecho en Egipto ni en el desierto, no sabían nada acerca de ellos, ni que los muros de Jericó cayeron, ni cómo fueron alimentados en el desierto, cómo Dios los guardó, los guió, ni de las codornices en el desierto. No sabían nada de ellos, no sabían del obrar de Dios, porque sus padres no le contaron. Necesitamos que nuestros hijos conozcan las obras de Dios. Necesitamos que ellos sepan lo que ocurrió en la Biblia, pero también lo que ocurrió en nuestras vidas. Debemos enseñarles la palabra, pero también debemos contarles nuestra historia. Compartir lo que Dios ha hecho en nuestro pasado, de dónde nos sacó. Y a veces nos avergonzamos. No, ¿cómo les voy a contar eso? No, porque ellos tienen una imagen de mí. Sí, pero esa imagen de ti es lo que Dios fue cambiando. Pero ellos necesitan saber que hubo un cambio radical en tu vida. No te avergüences. Pero también tienes que hablarle de lo que Dios hace en el presente, de cómo Dios te bendice cada día. Y hablarles de las promesas que Dios te ha dado para el futuro, para que ellos vean Dios está respondiendo. No te debes quedar callado, debes compartir las obras que Dios ha hecho, porque la siguiente generación necesita aprender a confiar en Dios. Así que debes ser responsable cumpliendo su mandato para que la siguiente generación confíe en el Señor. Aprendamos de nuestros errores, pero también de los errores que otros cometieron para dejar un legado espiritual. La fe no se hereda como cuando tú le dejas tu apellido. No, se transmite por enseñanza y por el ejemplo. Debemos involucrarnos en esto. Debemos vivir la fe de una manera real. No ser teóricos. Ellos necesitan un ejemplo vivo. No le enseñes simplemente la teoría, porque esto puede resultar vacío. Necesitan un testimonio real, aun con tu imperfección. Somos imperfectos, pero ellos necesitan de ti. Necesitan ese testimonio vivo, aun con tu imperfección, y muchas veces pedirles perdón por los errores que cometemos aún dentro de casa, aun cuando los educamos. Porque a veces nos excedemos. A veces hacemos cosas que no debiéramos hacer, pero como somos los papás, pero somos humanos e imperfectos, decirles lo siento, me equivoqué, lo hice mal. Dios me ordena una cosa y yo hice lo contrario y me equivoqué al hacer esto. Tengo que ser un testimonio vivo, porque es la primera Biblia que leerán en nuestra vida.